Sobre su tartamudez se realizaría un film titulado El discurso del rey, cuyo título original es The King's Speech, una película británica del año 2010 dirigida por el también director británico Tom Hopper-Seyler. El protagonista de nuestra historia de hoy es el rey Jorge VI de Inglaterra. Jorge VI nació en Sandringham House, Norfolk, durante el reinado de su bisabuela, la reina Victoria, y vino al mundo el 14 de diciembre del año 1895. El mismo día que había muerto, pero en el año 1861, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha, el esposo de la reina Victoria, su bisabuela. Cuentan que esto no le agradó a la reina y para paliar el disgusto le pusieron por nombre Alberto Federico Arturo Jorge, aunque todos lo llamarían Bertie, y fue el segundo hijo del entonces príncipe Jorge de Cornualles y de María de Teck. El rey Eduardo VII muere en 1910 y Jorge de Cornualles se convirtió en Jorge V. Su hijo mayor Eduardo pasó a ser príncipe de Gales y Alberto recibió el ducado de York, convirtiéndose en duque de York. Su madre María fue una madre cariñosa y atenta con sus hijos, aunque jamás se ocupó de ellos en el sentido que hoy entendemos. Como todas las damas de alta alcurnia de la época, los niños eran cuidados por las nannies, pero la reina siempre buscó momentos de esparcimiento y juego con sus hijos. La infancia de Alberto no estuvo en modo alguno enfocada a recibir una educación como heredero, ya que no lo era, pero sí recibió la formación propia de un duque y asistió al Colegio de la Marina Real en Oxford como cadete naval, y durante las últimas semanas de la guerra sirvió en las Fuerzas Aéreas Independientes de la Real Fuerza Aérea en su cuartel general en Nancy. Tras la disolución de las Fuerzas Aéreas Independientes en noviembre de 1918, se mantuvo en el continente como oficial del Estado Mayor con la Real Fuerza Aérea y en octubre de 1919 comenzaría a estudiar en el Trinity College de Cambridge Historia, Economía y Educación Cívica durante un año. El hecho de que no estuviese en principio destinado a reinar no significaba que no tuviera que cumplir con el deber de buscar esposa y tener herederos. Y en 1920 el duque de York conoció a la aristócrata Lady Elizabeth Bowes-Lyon, la hija más joven del conde de Strathmore y Kinghorn y de Cecilia Cavendish Bentinck. Rápidamente quiso casarse con ella, pero no le fue nada fácil que le diera el sí. Solo lo lograría tras haberle propuesto matrimonio 3 veces. Finalmente se casaron el 26 de abril de 1923 en la abadía de Westminster. A pesar de que los orígenes de Elizabeth eran nobles, estos no eran los más apropiados para el hijo de un rey. Pero, como en principio Alberto no era el heredero, tampoco supuso un escándalo. De hecho, se consideró un signo de modernidad. El duque de York y Elizabeth tuvieron 2 hijas, Isabel, la futura Isabel II, y Margarita. Vivían felices ejerciendo su papel como duques de York, apoyando a la corona en todo lo que necesitara, pero sin la presión de ser los herederos al trono. Fue de todos conocido su disfemia o tartamudeo, que junto a su tendencia a la timidez hizo que se considerase a sí mismo como menos impresionante que su hermano mayor Eduardo. Es por ello que Alberto siempre había temido desde niño hablar en público. Su discurso de clausura en la exposición del Imperio Británico en Wembley el 31 de octubre de 1925 resultaría un calvario, tanto para el duque como para sus oyentes. Es por ello que buscaría una forma de manejar su tartamudez, y sería el australiano Lionel Locke quien comenzó a tratar al duque. Locke, antes de emigrar a Londres, había dado clases de actuación y locución en Perth, y después de la Primera Guerra Mundial empezó a tratar soldados con problemas para modular
y Jorge VI, siempre acompañado de su esposa, se acercó a su consultorio y se convertiría en su paciente. Locke le prescribió al duque ejercicios vocales durante 1 hora diaria, y este tratamiento consiguió que el duque se relajase al hablar y evitara la tensión que le producía espasmos musculares. Como resultado, sufrió solo ocasionales vacilaciones en sus discursos. En el año 1927, ya Alberto hablaba con confianza y pronunció un discurso en la apertura del Parlamento de Australia, sin tartamudear. Este sería el inicio de una relación que duraría hasta la muerte del soberano, pues Locke ayudó a Jorge VI a preparar todas sus apariciones públicas a partir de ese momento. Y es acerca de esta relación que trata el filme El discurso del rey, The King's Speech, del año 2010, protagonizada por el actor inglés Colin Firth en el papel de Jorge VI, el afamado Geoffrey Rush en el papel de Locke y la actriz Helena Bonham Carter en el papel de la reina Elizabeth. La película recibiría 12 nominaciones a los premios Oscar, de los que consiguió 4, y numerosos premios de otras instituciones artísticas. El rey Jorge V, su padre, muere el 20 de enero de 1936 y Eduardo, su hermano mayor, subió al trono como el rey Eduardo VIII, y el 11 de diciembre de ese mismo año, llevando en el trono 326 días, Eduardo VIII decide abdicar para contraer matrimonio con Wallis Simpson. La idea cayó como un jarro de agua fría en todos los ámbitos, en su propia familia, en la nobleza y desde luego en el gobierno. Tratarían de hacerlo cambiar de opinión, pero fue inútil. Finalmente abdicó y a su hermano Alberto le tocó recibir la corona, algo que no aceptó de buen grado, y ascendería al trono con el nombre de Jorge VI, en un claro gesto de recuerdo hacia su padre, y quizás para intentar contentar a una atribulada madre, la reina viuda María de Tex, profundamente disgustada y decepcionada por la decisión de su primogénito. Si al príncipe Alberto no le entusiasmó la idea de reinar, a su esposa menos. Pero finalmente, el 12 de mayo del año 1937, Jorge VI e Elizabeth fueron coronados en Westminster. Faltaba poco para que estallara la Segunda Guerra Mundial y Hitler ya estaba poniendo en práctica sus terribles planes de exterminio de judíos, así como su idea de expansión como imperio de Alemania. Las cosas volvían a ser convulsas en la vieja Europa y empezaban a sonar tambores de guerra, un conflicto que terminó estallando en 1939 y que, como la anterior contienda, tuvo a Inglaterra enfrentada con Alemania, aunque en esta finalmente llegarían a intervenir países no europeos como Estados Unidos y Japón. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, muchas personas cercanas a la familia real querían que la reina madre y las princesas Isabel y Margarita, de 13 y 9 años respectivamente, fueran evacuadas a Canadá. La mera posibilidad de que los nazis pudieran matar a la familia real con las bombas que lanzaban desde el aire era escalofriante, por lo que asesores políticos y amigos les recomendaron huir a otro país o buscar refugio como lo habían hecho otros monarcas europeos. Pero el rey se negó rotundamente a irse del país. No quiso ni siquiera dejar Londres. Sus asesores le recomendaron entonces que si él insistía en quedarse, que al menos su familia debería estar a salvo. Pero la reina dejaría muy clara su opinión. Las niñas no se irán a menos que yo lo haga. Yo no me iré a menos que lo haga su padre. Y el rey no dejará el país bajo ninguna circunstancia. El rey y la reina mantuvieron una actitud ejemplar frente a la adversidad y, pese a que a sus hijas sí las enviaron a Windsor, ellos permanecieron en Londres, incluso cuando la ciudad fue bombardeada. El palacio de Buckingham, donde permanecían los reyes, fue afectado por los bombardeos, estando los reyes en su interior,
y fueron famosas las imágenes de la reina entre los escombros para dar al pueblo esperanza, confianza y apoyo. Y aquel gesto hizo que se ganara el cariño de los británicos hasta el día de su muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, el rey se desplazó a distintos frentes europeos y buscaron mantener la moral con visitas por todo el país, visitando sitios de bombardeo, fábricas de municiones, y el rey Jorge visitó las fuerzas militares en el extranjero. Su popularidad llegó a tal punto que en el año 1945, durante las celebraciones del Día de la Victoria en Europa, la multitud congregada frente al Palacio de Buckingham gritó: «¡Queremos al rey!». Pero el rey tenía problemas de salud. Jorge VI era un fumador empedernido y sufría de gran estrés, y había sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Le practicaron una operación, pero su salud siguió empeorando y murió en sus habitaciones de Sandringham el 6 de febrero de 1952. Fue enterrado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, y en 1969 sus restos fueron trasladados a la que es hoy la capilla dedicada a su memoria, realizada por encargo de su hija, la reina Isabel, en honor a su padre. Y hemos llegado al final de la historia de hoy. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que los comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Me gustaría conocer su opinión acerca de la historia. Los animo a ponerlo en los comentarios, los leo. No olviden regalarnos su like si les gustó y suscribirse si aún no lo han hecho, y activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.